para que quede registro de la clase y pueda subir yo la información a Moodle. Estoy al día con ustedes. De subir hoy día en la mañana la clase del miércoles pasado. De acuerdo a mi bitácora, quedamos en el análisis de la ecología del individuo con foco en el ser humano, y hay un aspecto importante por analizar y que está muy relacionado con la profesión de ustedes, que es el tema de las necesidades y su relación con los recursos. Voy a entonces a compartir pantalla. Los temas que vamos a analizar hoy día son, como dije, necesidades, consumo y recursos. Y en relación a este tema, necesidades, consumo y recursos, vamos a ver la capacidad biológica o biocapacidad global, la huella ecológica y el sobregiro ecológico. Estos son los temas que yo pretendo analizar con ustedes hoy día. Si tienen alguna consulta, es el momento de hacerla antes de que yo agarre vuelo con la materia. Así es que ofrezco la palabra. Profesor, yo tengo una consulta, pero respecto a una pregunta de las actividades autónomas, de las preguntas. Mira, yo les señalé que íbamos a generar una hora de atención para ustedes, que iba a ser hoy día miércoles a las 6 de la tarde. Lamentablemente, una vez más, no puedo atenderlo porque hay consejo académico. Yo soy miembro del consejo académico. Hay un tema importante que analizar, que es el nuevo estatuto para la Universidad de La Serena. Pero como alternativa, yo les señalé que si hay un grupo importante de ustedes que necesita conversar conmigo, me mandan a decir la hora y yo les hago una contraoferta de hora si no puedo a esa hora. Y ahí concordamos una reunión para analizar con más calma ese tema, pues yo creo que ese tema de las guías necesita ser analizado con calma. Y ahora yo estoy focalizado con calma también, pero en otra dirección. Así es que yo le sugiero al curso que es preferible que nos juntemos para aclarar todas las dudas respecto del trabajo de las guías. Es posible que algunos tengan dudas respecto de una pregunta, otros tengan dudas respecto de otra pregunta, algunos crean entender la pregunta y a lo mejor no la están entendiendo desde la perspectiva mía. Así que queda abierta la oferta. Lamentablemente, respecto de esta pregunta que me estás haciendo, esta inquietud tuya, no te la puedo atender ahora porque probablemente se nos van a ir a lo menos 15 minutos de esta parte. Y como son solo 2 horas, entonces, repito, es conveniente que nos pongamos de acuerdo respecto de una hora especial para analizar el tema de las guías. Yo les sugiero analizarlas antes de presentarse a la prueba, para que no estudien de más, no estudien de menos, lo hagan de manera ordenada, trabajen de manera ordenada y eficiente en la prueba, todo ese tipo de cosas. Profesor, ¿Sí? es que como lo mencionaba igual mi compañera, el 21 por calendario Sí. marca la prueba, entonces tendríamos que juntarnos
como en la semana de receso, ¿sería la posibilidad? Una cosa así. Puede ser lo que resta de la semana, pues si estamos recién a miércoles, que jueves y viernes, ¿no es cierto? Y si no, O el 19 y el 20 igual, ya ahí ya volvemos de la semana de receso, entonces podría generarse alguna... espérate, deja ver cuándo la prueba es la semana del 1 de junio, la prueba 2. Perdón, la prueba, estoy perdido yo. Sí, del 26 al prueba. 30. 21 de abril marca por calendario la prueba, la primera prueba de ecología, el 21 de abril. No, Es que a nosotros el coordinador al menos se nos hizo llegar el calendario de pruebas bueno, pero que yo les entregué la primera semana de clase ya un cronograma. ¿Ya? Y ese ya, cronograma dice el 26 de abril, o sea, 26. el 26 de abril, la primera prueba. Mm, En horario de clases, ¿o no? En el horario de clase, claro. Todas Pero las es que pruebas. 26 de abril cae día lunes, profesor. No, te digo la semana del 26 de abril, o sea, obviamente el 26 de abril, el miércoles 28. O sea, en el calendario está dedicada la semana. El cronograma, si tú ves el cronograma, ¿no es cierto? Yo les he indicado por semana, obviamente que en la hora, el día y la hora que corresponde según la hora de clase. Dice 10 del 06, en el cronograma prueba 1 dice 10 del 06. Ingeniería civil ambiental, la prueba 1, ya es la semana del 26 al 30. ¿Estás viendo el cronograma que corresponde? Estoy en la Moodle, en Ecología y Biodiversidad, y pongo cronograma, que es el PDF que a nosotros se nos subió. No sé si lo Sí, estoy viendo correctamente, pero dice prueba 1, 10 del 6, 10/6. Entonces, por el eso, 10 del 6, sí. Entonces, no sé si el pero cronograma... el 10 del 6, el 6 es junio. Estás leyendo el cronograma equivocado. Recuerda que este curso se repite todos los semestres. Si tú ves arriba en el calendario, en el cronograma, en la parte de arriba del documento dice curso Ecología y Biodiversidad, carrera Ingeniería Civil Ambiental, año 2021. Profe, en el calendario que nos enviaron sale que la primera prueba es el 21 de abril. El 21 de abril, Sí, pero el 21 de abril, no, el 21 de abril es miércoles. sí, yo puedo hacer la prueba, pero yo les entregué ese calendario, el cronograma. Ya, la primera, Entonces, profe, sería 28 de abril. no se confundan, si corresponde ahí, como les dije, la semana, pero es el día y la hora que le corresponde clase, porque aquí yo estoy viendo, tiene razón usted, el 28 de abril, ahí es donde dice abril, prueba 1, PR 01, 26 al 30, la clase le corresponde a usted el 28, miércoles 28, el 28, a esa hora, 11:30. Ahora, respecto del calendario que le entregó la coordinación de carrera, ya la prueba, según el cronograma mío, ya, se desplaza una semana, porque va en función de las materias que yo les voy tratando. Pero esto nosotros lo analizamos la primera semana de clase, pues.
El primer día de clase analizamos el programa y analizamos el cronograma. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Hoy si la dejamos por el 21 nomás, que el 28 ya tengo 2 pruebas más. El 21, Si todos están de acuerdo, por supuesto. sí, puede ser. El 21, ahí yo no tengo problema porque la muevo. Un tema que está contemplado en el cronograma y para ser considerado en la prueba, ¿no es cierto? Tendría que salir de la prueba, por eso que es importante que nosotros nos juntemos a hacer estos ajustes, nos juntemos fuera de la hora en una hora de atención de estudiantes. ¿Hay alguna otra idea de hacerlo el 21? Jóvenes, estoy esperando. Profesor, yo como lo mencioné, igual estaba de acuerdo con que fuese el 21, porque igual como no sé quién habló, pero yo igual tengo pruebas ese día, el 28, que sería como la fecha que usted propone después por el cronograma. Claro. Ya. El 21 a la 1, el 21 a las 2, el 21 a las 3. Bien. No habiendo otra opinión en contra, entonces la prueba queda para el 21 de abril a las 11:30 a 1. Probablemente les voy a dar un plazo un poquito más allá de la 1. 1:15, 1:20, o sea, para que vengan preparados, digamos, a trabajar en lugar de 90 minutos, trabajar 100 minutos. Gracias, profesor. Muy bien, ya. Con mayor razón, entonces, que le saquen provecho a esta semana sin conexión. Y más todavía si nos podemos juntar entre el jueves y el viernes. Yo puedo el jueves toda la tarde y puedo el viernes todo el día. Así que si ustedes me mandan un correo ya diciéndome, profesor, nosotros acordamos a juntarnos el día jueves a las 2:30, ¿no es cierto? Yo impeque conmigo, no hay problema. Ahí tenemos toda la tarde para aclarar las cosas. O me dicen, profesor, mire, nosotros acordamos juntarnos el día viernes a las 11:30, no hay problema. O el viernes a las 2:30 de la tarde, no hay problema. Ahora, si ustedes están de acuerdo, podemos ponernos al tiro, ¿no es cierto?, con la hora y el día. Así que ofrezco la palabra. El jueves a las 14:30. ¿Alguien que no pueda? Tenemos clases, profe. A las 14:30 tienen clase. ¿A qué hora salen el jueves de clase? A las 6. A las 6, sí. A las 6. Bueno, una alternativa entonces, como habíamos fijado la hora el otro día a las 6, puede ser a las 6 de la tarde. A menos que ustedes estén muy cansados, ¿ya? Pero tenemos entonces el jueves a las 6 de la tarde. El viernes, 14:30.
Si no pueden a las 14:30, puede ser a las 16 horas. A Ahora las yo no, 16, está ahora bueno, yo no, profe. no les ofrezco el viernes a las 18 horas porque el viernes a las 18 horas la mente de uno ya está en el fin de semana. ¿Mm? Y es natural, porque el día viernes yo les recomiendo a los estudiantes que paren el día viernes a las 3 de la tarde y se preparen para por lo menos gozar el día sábado, recrearse. De viernes, ¿no es cierto?, a las 4 hasta el sábado, no sé, son las 12 de la noche, en tiempos normales, digo, a la 1. Y después el domingo dormir hasta tarde, y a las 2, 3 de la tarde comenzar de nuevo con la chuchoca de la semana. Ese era mi ritmo de trabajo cuando yo era estudiante graduado. A las 3 de la tarde paraba, día viernes, 3 de la tarde paraba. ¿Ya? Y trataba de relajarme todo el sábado, dormir hasta tarde el día viernes, hacia el domingo, y a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, ahí como estaba en mi oficina de estudiante graduado, hasta el viernes siguiente, 3 de la tarde. Y los días hasta las 12 de la noche, estudiando. Bien, el viernes, ¿a qué hora? Ahora A las 9:30. bien, ahora bien, si no encuentran la necesidad de tener esta reunión, ya queda como oferta de parte mía para asegurar un mejor aprendizaje y un menor esfuerzo para ustedes. Pero si no pueden porque no tienen tiempo, ya entonces queda como oferta, ¿no? A la 1, chiquillos y chiquillas. Profe, a mí al menos el viernes tengo clases toda la tarde. Tienes Me toda la parecería tarde. más el jueves. Ok. El jueves a las 6 sería. Y el jueves, oye, yo te digo que el viernes a las 6 de la tarde, No, aunque pero el usted, jueves a las 6. al jueves a El las Jueves a jueves a las las 6, 6, profe, estaría ya, bueno, sí. ok, jueves a las 6 de la tarde. Ya, el jueves a las 6 de la tarde. ¿Usted nos hará llegar un link, Yo profesor, le o le voy a hacer, hablamos? no, aquellos que estén más interesados me recuerdan antes de la jueves de las 6 de la tarde, pero yo les voy a mandar el link, jueves 18 horas, atención de alumnos. Yo encantado, chiquillos, porque como les digo, necesito detectar cómo están trabajando con estas guías y es conveniente, ¿no? A poder mejorar la eficacia y la eficiencia del estudio y el aprendizaje del tema. Quedamos entonces el jueves 8 a las 18 horas. Bien, entonces volviendo a la clase, los temas, ¿ya? Como dije, van a ser necesidades, recursos, consumo, la huella ecológica a consecuencia de de la satisfacción de estas necesidades, consumo, y el sobregiro ecológico, ¿no? Estas diapos que le estoy pasando ya las analizamos con cierto detalle en la clase anterior, podemos revisarlas después en la hora de atención de alumnos, que hemos necesidades y recursos. ¿Qué es lo que es o cuál es el concepto de Profesor, necesidad? ¿Sí? disculpe, es que no está presentando ninguna diapositiva. No está compartiendo. Ok, vamos a compartir. Va. Compartir.
Gracias por avisarme. Estoy compartiendo la pantalla. Sí, señor. Hola, buen día, profesor. ¿Qué tal? Habla Pedro, recién me incorporé. Sí, lo acabo de darle el... Profesor, ¿Sí? estaba viendo el cronograma y a nosotros nos dieron la... ¿Quién habla? Pedro. Pedro, llegaste tarde al análisis. Ah, Ahí hablaron lamentablemente, de no, lo de la no, semana. Pónete de acuerdo con tus compañeros, por favor. Tengo aquí un pequeño problema técnico. Ya, a veces pasa eso con el tema del compartir pantalla. Vamos de nuevo. ¿Apareció ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya, bien, excelente, gracias. A veces estas cosas se desarman. Bien, había dicho que la clase pasada habíamos analizado algunas características del individuo humano, ¿no es cierto? Y quedó pendiente de la clase anterior lo que son necesidades y recursos. ¿Qué es lo que es una necesidad en general? Necesidad es un requerimiento que necesita ser satisfecho por el individuo para poder subsistir, para poder existir. O sea, dicho en otras palabras, si el individuo no satisface sus necesidades adecuadamente, corre en riesgo su existencia. Las plantas, por ejemplo, necesitan agua, necesitan luz, necesitan una cierta temperatura, y si no hay agua, incluso si hay un exceso de agua, las plantas corren el riesgo de morir. Si las plantas necesitan sol y no reciben la cantidad suficiente de radiación solar, entonces las plantas corren el riesgo de morir. Ahora, ¿por qué las plantas necesitan agua? Necesitan energía solar y oxígeno, porque las plantas usan el agua, la energía solar y el oxígeno para elaborar los compuestos que conforman el cuerpo de la planta, los hidratos de carbono, y de ahí parte la síntesis del resto de los compuestos. ¿Y por qué nosotros necesitamos que las plantas satisfagan bien las necesidades de agua, de radiación solar y de oxígeno? Porque los hidratos de carbono que las plantas elaboran, ¿no es cierto?, para satisfacer sus propias necesidades, bueno, las usamos nosotros para satisfacer nuestras necesidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un recurso? Un recurso es energía, forma de energía, es forma de materia y forma de información que está en el entorno del individuo y al cual el individuo recurre para satisfacer una determinada necesidad que está relacionada con la existencia. ¿Ya? Ahora, en el caso humano, por las características del ser humano,
se reconocen dos tipos de necesidades, las llamadas necesidades vitales versus las necesidades suntuarias. Entonces, una necesidad vital es una necesidad que el ser humano comparte con el resto de los organismos, que los tiene que satisfacer para poder atender las necesidades las necesidades biológicas, digamos, el alimento, espacio para vivir, etcétera. En ese sentido, nosotros nos diferenciamos mucho del resto de los organismos. Y después tenemos las necesidades suntuarias, en el caso del ser humano, que son aquellas necesidades que, tal como lo indica el nombre, no son fundamentales para vivir desde la perspectiva biológica. Pero algunas de estas necesidades son fundamentales para vivir desde la perspectiva humana. Pero aún así siguen siendo necesidades suntuarias. Ahora, con el correr de la evolución de la especie humana, muchas necesidades suntuarias, sobre todo en el tiempo moderno, se han transformado en necesidades vitales. Por ejemplo, el hombre moderno ya tiene que satisfacer sus necesidades de información. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo? ¿Qué es lo que le está ocurriendo al amigo? ¿Qué es lo que le está ocurriendo a la amiga? ¿Qué es lo que le está ocurriendo al papá, a la mamá, al resto de la familia, al pololo, a la polola, al marido, a la esposa, qué sé yo? Y ha aparecido el celular, ¿no es cierto?, como un elemento que satisface una necesidad que podría ser considerada suntuaria, pero que ha pasado a ser una necesidad casi vital. ¿Ya? La pregunta es si el ser humano moderno puede vivir sin el celular. Ahora bien, desde el punto de vista biológico, ciertamente. Nosotros no comemos celulares, no respiramos celulares, no tomamos, qué sé yo, celulares. Pero sí, ya como seres humanos modernos, tenemos necesidades de información. Ahora aquí la pregunta, ¿ya? ¿La necesidad de información es una necesidad creada por el desarrollo de la civilización o una necesidad natural? Eso queda la discusión, ¿no es cierto? Porque es como el huevo o la gallina, ¿no? Como lo que hablábamos la otra vez, el famoso cepillo de dientes. El cepillo de dientes, ¿ya? Satisfizo una necesidad que estaba ahí, implícita, nadie la había visto, qué sé yo, pero estaba ahí dando vuelta, o bien apareció el cepillo de dientes y se asocia con la necesidad de mantener los dientes en buen estado de salud. Se encontró que si los dientes se limpiaban con algo, ¿no es cierto?, se mejoraba la calidad de los dientes, se mejoraba la salud dental de las personas, etc. Pero ahora, incluso en los tiempos modernos, porque atender la salud mental la salud dental es cara. En los tiempos modernos mucha gente no puede atender la salud dental, dale. No puede atender la salud mental, entonces la gente, bueno, los dientes se le echan a perder y la gente no puede arreglar los dientes y quedan ahí sin dientes. Etc. Incluso hubo un programa de gobierno que se llamaba Sonrisa de Mujer, para atender a todas aquellas mujeres que habían perdido sus dientes y no se podían reír. ¿Me entiende? Ahora bien, los recursos naturales, los recursos en general, ya les dije que es algo que está en el medio ambiente, en el entorno del individuo. Ese algo puede ser forma de energía, información o forma de materia. Ahora, esos algo están en la dimensión natural del entorno del ser humano, o bien están en la dimensión del entorno sociocultural. En el caso de organismos distintos del ser humano, bueno, todos los recursos están en la naturaleza. Y de ahí los organismos los toman, los procesan y los devuelven procesados. Piensen ustedes, por ejemplo, que las plantas
las plantas captan el oxígeno, captan la radiación solar, captan el anhídrido carbónico y lo devuelven procesado en forma de hidratos de carbono, que les sirven para ellas, ¿no es cierto? O bien nos sirven para nosotros, o quedan ahí. Y después de varios miles de millones de años, esos recursos, tejidos vegetales, se transforman en lo que nosotros conocemos como petróleo o carbón de piedra. Entonces, los recursos naturales son aquellos recursos que forman parte de la dimensión del ser humano, de la naturaleza, la dimensión natural del ser humano, y los recursos socioculturales, aquellos que forman parte de la dimensión sociocultural del ser humano. Aquí hay una clasificación de recursos naturales. Los recursos naturales se pueden agrupar en tres grandes categorías. Los recursos naturales de naturaleza perpetua, los recursos naturales no renovables y los recursos naturales potencialmente renovables. Estos en clasificaciones actuales se conocen como recursos naturales renovables, pero en las clasificaciones modernas, potencialmente renovables. ¿Cuáles son los recursos naturales perpetuos? Aquellos que están relacionados directamente con la energía solar, ¿no es cierto? O aquellos que están relacionados indirectamente con la energía solar, como por ejemplo los vientos o las olas o las mareas. En mi opinión, estos recursos actualmente se están llamando recursos renovables, pero para mí es un error porque de acuerdo a la ley de la termodinámica, ¿no es cierto?, estos recursos se agotan. Si bien es cierto, por eso se llaman perpetuos, la fuente del sol desde la perspectiva humana es casi infinito. Sabemos nosotros que el sol, cada vez que lanza radiaciones al espacio exterior, se va agotando. Si bien es cierto, le quedan varios miles de millones de años por existir, bueno, en algún momento se va a extinguir, como cualquier estrella del sistema solar. Pero nosotros le llamamos recursos naturales, le estamos llamando recursos renovables. Para mí es mejor llamarle recursos alternativos, ¿ya?, en comparación a los recursos tradicionales. Dentro de los recursos naturales no renovables, tenemos nosotros tres categorías. Los minerales metálicos, como por ejemplo el cobre. Los minerales no metálicos, como por ejemplo los fosfatos, ¿no es cierto? Y el combustible fósil. El combustible fósil que puede ser gas, que puede ser petróleo, que puede ser carbón. Estos están derivados de plantas que existieron en el pasado y que se fosilizaron. Como la materia, ¿no es cierto?, de estas plantas fosilizadas contiene energía, producto de la fotosíntesis que llevaron estas plantas hace miles de millones de años atrás. Bueno, ya el uso del combustible fósil, lo que estamos haciendo nosotros es liberar esa energía, ¿ya?, que se libera en la forma de energía, en la forma de anhídrido carbónico, ¿ya?, y en la forma de agua. Es decir, es una combustión común y corriente. Usted enciende, ¿no es cierto?, una vela y la energía que contiene la parafina de la vela se empieza a consumir, libera energía en la forma de luz, por eso que la vela alumbra, pero también energía en la forma de calor. Usted ponga la palma de la mano arriba de una vela y se le quema, siente calor. Pero está eliminando anhídrido carbónico y está eliminando agua. Si usted diseña un sistema, ¿no es cierto?, podrá medir que el anhídrido carbónico en el entorno inmediatamente de la vela ha aumentado y ciertamente
la humedad en el entorno inmediato de la vela. ¿Y eso por qué? Porque se está combustionando, ¿no es cierto?, la parafina sólida, el cerote que le llamamos nosotros, y que, como dije, contiene compuestos químicos que contienen energía. Los recursos naturales potencialmente renovables, que se llamaban, ¿no es cierto?, recursos naturales renovables, se llaman recursos naturales renovables porque se renuevan a través de procesos que ocurren en el ecosistema, a través de procesos ecológicos que ocurren en el ecosistema. Por ejemplo, el aire fresco se procesa en el ecosistema gracias a la participación de las plantas, que captan el anhídrido carbónico de nuevo, y qué sé yo, a través de la fotosíntesis, y eliminan este oxígeno a la atmósfera. Por eso que los grandes bosques como la selva del Amazonas son importantes en el proceso de la renovación, ¿no es cierto?, del aire limpio. Después tenemos el agua fresca. Bueno, el agua fresca también, ¿no?, o sea, agua limpia, también se renueva a través de procesos ecológicos que ocurren en el ecosistema. Por ejemplo, las plantas acuáticas sacan el anhídrido carbónico, agregan oxígeno. Otros organismos toman sustancias de desechos, ¿no?, que se están componiendo en el agua, la transforman y ayudan a purificar el agua. El agua, cuando escurre pendiente abajo, ¿no?, también se va oxigenando y va liberando los productos de la descomposición, los productos de la descomposición de la materia orgánica. Lo mismo pasa con el suelo fértil. Y lo mismo pasa con las plantas y los animales a través de los ciclos biogeoquímicos que ustedes ya en general los estudiaron y los vamos a repasar nosotros de nuevo más adelante. Ahora, ¿por qué se llaman ahora potencialmente renovables? Porque ha sido tal la carga que la civilización moderna le ha agregado a la atmósfera, a la hidrósfera, a la litósfera, a las plantas y a los animales, que no se pueden renovar a la velocidad en que están siendo de una manera procesados. Por ejemplo, el suelo de la cuarta región es un suelo altamente desertificado, ¿ya? Sobre todo del sur de la cuarta región, del río Choapa al sur, altamente desertificado. Ahora, ¿por qué ese suelo se desertificó? Porque se hizo, a partir de la colonización española, un uso intensivo para cultivo de trigo, cebada. Y después se usaron el matorral, porque lo que tenemos aquí no es bosque, el matorral para obtener madera para leña, ¿no es cierto?, que fue los primeros fuentes de energía para el consumo humano, madera para las panaderías, maderas para las fundaciones minerales. Fundaciones de minerales. Recuerden que el norte chico, la tercera y la cuarta región, tienen vocación minera, pero es la pequeña minería. La minería de la pirquenería. Entonces, el procesamiento de la planta, el procesamiento del cobre, el procesamiento del oro, todo lo que hay aquí en la zona de la cuarta región, ¿ya? Llevó a que la gente cortara el matorral para obtener, ¿no es cierto?, energía y hacer fundiciones y hacer procesos metalúrgicos. Resultado, ¿ya?, ahora los suelos nuestros están completamente desertificados del sur de la provincia. Han perdido toda su capacidad de fertilización. Entonces la agricultura es una agricultura de subsistencia. La ganadería es una ganadería de subsistencia.
Agrégale usted que desde el tiempo de la colonización el uso ganadero fue principalmente basado en las cabras, ¿ya? Y el animal, la cabra, es un animal que a diferencia de las vacas, no corta la vaca, a diferencia de las vacas, digo, la cabra arranca la planta de raíz. Y en épocas de sequía, si hay poca vegetación, bueno, el animal empieza a consumir incluso plantas no palatables. Algunos animales se enferman, otros se mueren y algunos quedan ahí, ¿ya?, sobreviviendo a media. Entonces, todo eso ha causado, ¿no es cierto?, que el suelo de la región de Coquimbo, del sur de la región de Coquimbo, ha perdido la fertilidad y un suelo desértico, de mala calidad. Ahora, lo mismo pasa con las plantas y los animales. En el caso de los recursos pesqueros, por ejemplo, que seguramente ustedes han leído por ahí, las vedas. Hay veda para el ostión, veda para el loco, veda para el jurel, veda para la merluza, veda para la corvina. Es porque se han ido sacando más de la capacidad de la especie para poder irse renovando, de proceso natural. Por supuesto que esto tiene un efecto económico, pues, cuando hay veda de pescado, por ejemplo, obviamente esos son escasos, entra al mercado negro y sube el costo del alimento. Ahora, las técnicas de ingeniería ambiental están haciendo que algunos de estos recursos no renovables se puedan renovar a través de procesos socioculturales, el llamado reciclaje. Por ejemplo, los neumáticos de vehículos se están moliendo y se usan como primera capa en la pavimentación de caminos, carreteras. Lo mismo pasa con, no sé cómo le llaman ustedes, la losa de los sanitarios, que se muelen, qué sé yo, se trituran y se usan en la primera capa de la pavimentación de caminos, carreteras, calles. Reciclaje. Pero eso no ocurre por procesos naturales, sino por procesos socioculturales. Porque obviamente durante estos procesos de transformación del recurso natural no renovable, se pierde calidad del recurso. Pensemos nosotros el cobre. El cobre se extrae como mineral común y corriente, se transforman en barras, esas barras se exportan, qué sé yo, y después esas barras se transforman en cables eléctricos, cables para otros procesos, ¿no es cierto?, en láminas, en artículos de casa, etcétera. Eso se puede transformar con el tiempo, pero pierde calidad. Pero, ¿no es cierto?, la chatarra se puede transformar en un recurso que puede ser útil para el ser humano, pero de menor calidad. Porque los procesos de reciclaje, ¿no es cierto?, requieren una cierta ingeniería. Obviamente requieren energía, requieren personal especializado, requieren agua, requieren oxígeno. Y eso obviamente forma parte del costo del proceso. Los recursos naturales. Después tenemos nosotros los recursos socioculturales. Los recursos socioculturales son aquellos que están ahí formando parte de la dimensión sociocultural. Y aquí tenemos nosotros los recursos humanos, profesionales, por ejemplo, ingenieros, que estén capacitados para procesos de reciclaje, por ejemplo, para diseñar software, para diseñar
equipos, ya que lo estamos necesitando para tratar el coronavirus, ¿ya? Equipos de salud, etcétera, recursos humanos. Hay muchos países que su recurso humano es de alta calidad, digamos, no son países muy grandes como Israel, por ejemplo, pero su recurso humano es de alta calidad y por lo tanto son países que están ya en la frontera del desarrollo humano. Después tenemos la infraestructura. Necesitamos caminos, por ejemplo, para que se se transporten los productos que la gente consume para satisfacer las necesidades. Infraestructura de laboratorio, de investigación, infraestructura de industria, etc. Conocimiento, ¿ya? Conocimiento es importante. Por know-how se traduce algo así como el saber hacer. Se ha armado una discusión por qué Chile ha tenido que importar tantas vacunas cuando Chile hace 10 años atrás producía vacunas. O sea, teníamos el conocimiento para producir vacunas y además teníamos el conocimiento, sabíamos hacerlo. Explicación, bueno, el mercado chileno es pequeño, no tenemos nosotros el reconocimiento de otros países para la compra de vacunas, porque las vacunas son medicamentos delicados y es caro para el país y por lo tanto resulta más barato, más rápido, más seguro importarla. Ya estamos importando, ¿no es cierto?, desde China, teniendo presente que nosotros no confiamos mucho en la industria china. Probablemente hay una industria de muy buena calidad, pero generalmente los productos que nos llegan a nosotros desde China no son productos muy buenos, digamos. Y además estamos conscientes que en China hay una suerte de esclavitud, digamos, de quienes trabajan en estas empresas. Entonces, no confiamos mucho y por eso que hubo un pequeño revuelo cuando dijeron que sea chino. Y las autoridades hablaban del nombre técnico de la vacuna, no haciendo alusión vacuna china. Ni vacuna china para allá, ni vacuna china para acá, ni vacuna para arriba, ni vacuna china para abajo. ¿Ya? Porque la gente tiene una cierta resistencia. Ahora estamos esperando. ¿Qué pasa con la vacuna china? Ya están hablando de una tercera vacuna. Lo mismo pasa con los vehículos. Lo mismo pasa con las computadoras. Que tenemos que nosotros importar know-how, ¿no es cierto?, de conocimiento respecto respecto a computadoras, respecto de los vehículos, ¿no? Hay que importar los vehículos de Brasil, de China, de Japón, etcétera, de Estados Unidos, para qué decir. Las industrias, bueno, las industrias ya ayudan a satisfacer las necesidades que descansan en productos elaborados. Fíjense ustedes que nosotros estamos desesperados, ¿no es cierto? Porque la gente a raíz de la cuarentena no puede ir a comprar zapatos. Si estamos en tiempo de guerra, la gente como que no se da cuenta, va a ir a comprar blue jeans. Una señora el otro día me dijo, yo necesito un refrigerador porque el que tenía se me echó a perder. Bueno, no compre tantas cosas, pues señora. Y aguante un par de días que no tiene refrigerador. Televisores, ¿no? Es que los niños se me están aburriendo. Tengo que, se fijan. Esos son parte de lo que se denomina necesidades suntuarias, pero que han entrado a formar parte de la mentalidad del ser humano moderno como necesidades vitales. Después tenemos nosotros el dinero, el cash. Afortunadamente, según lo que aparece en las noticias, nosotros tenemos buenos depósitos.
lo que nos permitió adelantarnos a las compras de las vacunas, y en el asunto de las compras de la vacuna apareció el mercado negro. Y los países más desarrollados empezaron a hacer cabildeo, presión sobre los países que estaban elaborando vacunas, fabricando vacunas. Y además hay que agregarle que hubo una buena labor diplomática, ¿no es cierto? Se adelantó a la demanda, el país se demandó a la demanda, se metió bien el país, y además, afortunadamente, otros países respetan a Chile, lo toman en cuenta. Y lamentablemente, hace un mes atrás, aparecimos, ¿no es cierto?, reconocidos como un país que está siendo muy eficiente con las vacunas. ¿Cómo fuimos a satisfacer esa necesidad de protección de la salud? ¿Cómo pudimos nosotros alcanzar ese ritmo? Recursos humanos. La gente de la salud se ha sacado la mugre trabajando. Infraestructura. Hospitales, ¿no es cierto? Equipamiento, porque se alcanzaron a comprar estos pulmones artificiales para ponerle a la gente que está muy afectada. Tenemos un buen sistema público de salud, a pesar que mucha gente los critica y otras personas se quejan. Un buen sistema. Yo el día lunes a las 10 de la mañana me fui a vacunar contra la influenza, no había nadie. Así que entré, su nombre aquí que allá, ¿qué edad tiene? Está delante, vayan a vacunarse, caballero. Y cuídese. Y yo fui con temor, porque yo dije, va a estar lleno de gente, y aquí en Serena Coquimbo el virus anda por las esquinas. Después tenemos los servicios. Junto al caso del virus, ¿no es cierto? Los servicios, en este caso, los servicios de salud, los laboratorios que están asociados, los laboratorios de las universidades de Chile, de Concepción, de la Católica de Santiago, asociados al tema de la vacuna, servicios ya de salud directa, que te ponen la vacuna, te tratan, te cuidan, qué sé yo, a servicios de apoyo, como trabajar, ¿no es cierto?, la parte de detección de la eficacia de las vacunas, etc. Entonces, resumiendo, hay recursos asociados a las dos dimensiones, a la dimensión natural del ser humano y a la dimensión cultural. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Consulta? Chiquillos y chiquillas. No, profesor. Ya. Como ustedes trabajan, ¿no es cierto?, o van a trabajar en la industria, llámanle industria minera, agroindustria, industria metalúrgica, industrias, digamos, cuyos productos están destinados a satisfacer distintos tipos de necesidades, van a recurrir a recursos, ¿no?, recursos naturales, recursos socioculturales. Entonces, este es un tema importante que lo tengan claro. Ahora bien, recuerden que este es un tema de ecología del individuo. ¿Cuál es el efecto de las tensiones ambientales sobre el individuo? Si el individuo no puede satisfacer sus necesidades por cualquier razón, entonces el sujeto entra en una suerte de tensión porque no puede satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Recuerden ustedes que el sujeto, para satisfacer sus necesidades, busca recursos en el entorno. Y un ejemplo claro es lo que está ocurriendo ahora con la
con la pandemia. La gente no puede salir a vender sus productos. Hoy día entrevistaban a una señora, llega a dar pena, no puede salir a vender sus productos. El comercio informal que le llaman. No puede salir a vender sus productos por el tema de la cuarentena. Varias veces la han llevado presa la señora. Y la señora decía, si no vendo, no como. No puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, no puedo pagar el gas. ¿Qué hago? Y la persona, el animador ahí de la tele de esa señora, yo la veo que usted está tensa, que sé yo, pero la reconozco y le agradezco que usted está tensa, pero está controlada. Ahora, el estar tenso y controlarse demanda un gasto de energía tremendo. Muchas personas piensan, ¿no es cierto?, que pasado la pandemia se va a producir un segundo brote de molestia de la gente. Porque ahora el COVID ha puesto en evidencia, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad de muchas personas. Muchas personas. Piensen ustedes que el ministro de Salud, el que había, Mañalich, dijo, yo no tenía idea los niveles de pobreza que había en Chile. El que un ministro de salud, de un gobierno, ¿no?, diga eso es terrible, porque uno entiende que los gobernantes no tienen idea de lo que pasa con la gente dentro de las casas de las personas. Entrevistaban a una señora, también a uno le da lástima, es una señora, son jubiladas. No se veía la señora muy de mucha edad. Yo soy jubilada, ¿cierto? Recibo 160.000 pesos de jubilación. Pago por arriendo de una casita 120.000 pesos. El resto me queda para vivir, para pagar el agua, para comer, para comprar los remedios, para todo esto. ¿Ya? Esas son las tensiones ambientales. Ahora, las tensiones ambientales, ¿cuál es lo que, dónde afectan? Menor resistencia a enfermedad y factores ambientales de enfermedad. Entonces, el COVID está ahí. Las personas de la tercera edad, 65 años para arriba, afectadas por COVID, tienen menor resistencia a enfermedad y tienen mayor probabilidad de morir. No solo por el COVID, sino que por alguna cosa asociada, pulmonía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las personas vulnerables, ¿ya?, por estar en un ambiente tenso, pobreza, por ejemplo, ¿ya?, están menos resistentes a enfermedades. Y aquí estamos hablando de enfermedad física, ¿no es cierto?, y enfermedades mentales. Hoy día, la semana pasada la noticia decía que en Chile los nacimientos están disminuyendo. En Chile la tendencia a los nacimientos ha sido a la baja, excepto ya del momento en que aumentó la inmigración de venezolanos, colombianos, peruanos, haitianos, que comenzó levemente a subir. Ahora está bajando de nuevo. Y nosotros estábamos, los chilenos, no los inmigrantes, nosotros estábamos en una condición bastante delicada respecto al crecimiento de la población. Nosotros no somos un país grande, no superamos los 20 millones de habitantes, lo que es una ciudad en otra parte del mundo. ¿Ya? Y tenemos problemas de frontera al norte y tenemos problemas de frontera al sur. Así es que el esfuerzo diplomático es enorme. Y usted tiene que, como ingeniero, entender que cada vez que
se emplea la palabra esfuerzo, hay energía detrás, gastos de energía. Y de gasto de energía, gastos de recursos. Cambios fisiológicos y conductuales, ¿para qué decir que la gente, ¿no es cierto?, está muy agresiva, se han agarrado a puñetes, choferes que se han pegado algunos toponcitos en los vehículos, ¿para qué decir de los asaltos y la muerte de personas? Y cambio fisiológico, presión arterial. Un porcentaje alto de los chilenos sufre de presión arterial. ¿Ya? Incapacidad para dormir. Yo no sé, ustedes estudiantes se darán cuenta, ¿no es cierto?, que cuando hay periodo de prueba, hay alteraciones fisiológicas, alteraciones conductuales. Bueno, se pone mal genio, se pone inquieto, se pone apurón, se pone agresivo. Menor descendencia, lo que les decía yo. Ahora, en caso extremo, esto de menor descendencia y defectos genéticos y de nacimiento ha estado asociado a tensiones ambientales causadas, por ejemplo, por radiación o sustancias tóxicas que están presentes en el entorno. Por ejemplo, en un momento se detectó que en las industrias donde se fabricaba pintura, la presencia del plomo estaba afectando de manera severa a los trabajadores. Por eso que ahora las pinturas no tienen plomo. ¿Ya? E incluso en algún momento se empezó a recomendar que las casas que tenían las piezas pintadas con pinturas con plomo, bueno, las sacaran. Fíjense ustedes. Porque los niños, la gente que vivía ahí estaba inspirando polvo con plomo. En las mineras, ¿ya?, la montaña andina tiene arsénico nativo, de tal manera que cuando hay procesamiento de mineral en el polvo, queda arsénico. O cuando los camiones pasan, levantan el polvo con arsénico. Por eso que los mineros cada cierto tiempo se les hace el chequeo a la sangre, en los lugares que son ricos en arsénico nativo. ¿Para qué el agua? ¿Para qué decir el agua? Por eso que donde tuvo en una gran minera que se instaló acá en el Valle del Elqui, la alta montaña, bueno, le tenían a uno estrictamente prohibido beber agua de la llave, aunque tomar agua envasada, porque el agua de la llave no solo tenía arsénico, sino que tenía derivados de azufre, y el que no estaba preparado tomaba un sorbito y le venía una diarrea tremenda. ¿Ya? Bueno, y cáncer y muerte. Se ha detectado aumento de cáncer en los obreros que trabajan en industrias de pesticidas, industrias que trabajan con radiación, con energía nuclear, etc. Efecto de las tensiones ambientales sobre el individuo. Bueno, actividad de autoaprendizaje y reforzamiento. Aquí está en el material que les voy a subir. Continúe desarrollando la guía de autoaprendizaje número 1 y la vigilia ambiental. Yo, como les dije en otra oportunidad, hago vigilia ambiental y los periódicos digitales están enfocados en las noticias relacionadas con la pandemia. Algunas de ellas tienen relevancia para la vigilia de ustedes y otras no tienen tanta relevancia, tienen que ser cuidadosos en la selección.
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿Sí? yo tengo unas dudas sobre las fechas de las vigilias. Cuando se refiere a, por ejemplo, la primera vigilia tiene que ser en las fechas de la primera semana del semestre, ¿no es cierto? Claro, comienza con la primera semana de clase, que creo que fue el 15 de marzo. Ah, ya, profe, gracias. Bien. Vamos a seguir entonces con la segunda parte de la clase. Unidad 1, el individuo. Ta, 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 ta. Este es el tema de la huella ecológica. Metafóricamente hablando, la huella ecológica es lo mismo que le pasa a uno cuando muy temprano en la mañana, después de una noche ventosa aquí en la playa de La Serena, de tal manera que la arena de la playa ha borrado todas las huellas y uno temprano en la mañana va y camina sobre la arena. Y lo que queda al caminar, si usted camina, ¿no es cierto?, una cierta distancia y da la vuelta y mira lo que ha caminado, ve la dirección de la línea de sus pies, ve la distancia que ha caminado. Y eso ha quedado marcado ahí. Esa es metafóricamente la huella ecológica. Cuando usted satisface una necesidad, he dicho, recurre a los recursos. Los recursos están en el medio ambiente, ¿ya? Y deja una marca, una seña de que ahí estuvo usted, ¿ya?, para satisfacer sus necesidades mientras el consumo de satisfacer sus necesidades mediante el consumo de recursos. Obviamente que entre mayor es la cantidad de necesidades que usted tiene, mayor va a ser el consumo de recursos y mayor va a ser la huella ecológica. Por eso que hay un movimiento moderno de mucha gente que dice, volvamos a una etapa previa donde el consumo no sea tan intenso, donde muchas de las necesidades que son suntuarias y que han pasado a ser casi vitales, nos desprendamos de ellas, seleccionemos aquella necesidad. Y usted escucha a los que están postulando ahora a la convención constitucional, pero cuidemos el medio ambiente. ¿Qué significa cuidar el medio ambiente? Significa bajar el consumo de necesidades. ¿Ya? Buscar aquellas necesidades que están más cercanas a un concepto moderno de ser humano. Un ser humano para el siglo, para el siglo XXI, para el siglo XXII, para el siglo XXIII. Porque ya la ciencia ha demostrado que el consumo no puede ser infinito. Porque la presión sobre el uso de los recursos genera tensión ambiental, o sea, se devuelve la cosa para uno. ¿Ya? Y la tensión ambiental, nosotros sabemos que tiene efectos perversos sobre el ser humano, como persona, como población, ¿ya?, como civilización, como cultura. Bueno, este es un fundamento un poco filosófico de la carrera de ustedes. La huella ecológica. ¿Qué es lo que es la huella ecológica? Por ahí unos señores inventaron la huella ecológica de una manera más formal, ¿no es cierto?, que yo la que se les he dicho. Dos definiciones: indicador de impacto generado por la demanda humana que se hace de los recursos naturales existentes
relacionado con la capacidad del ecosistema de regenerar. Y otra definición, relación entre el consumo real de recursos naturales y lo que ofrece el ecosistema en términos de cantidad, calidad y velocidad de renovación. ¿Ya? Entonces aquí hay varias ideas clave, como impacto, necesidades, recursos humanos y capacidad de regenerar, velocidad de regeneración. Hay básicamente tres tipos de huella ecológica: la directa, la indirecta, la colectiva. Ejemplo de una huella directa. El hábito nuestro de hacer asado para los 18 de septiembre. La gente consume carne de vacuno. El consumo de carne de vacuno en grandes cantidades, ¿no es cierto?, favorece a la ganadería intensiva. Nosotros importamos gran parte de la carne que consumimos de países que producen grandes cantidades de carne, que practican la ganadería intensiva en gran cantidad, con grandes extensiones dedicadas a la crianza de animales. ¿Ya? Los animales productores de carne son fundamentalmente rumiantes. Cuando el animal rumia, elimina metano a la atmósfera. Y el metano es un agente que aumenta el efecto invernadero. ¿Me entiende? Si bien es cierto lo que puede hacer una familia, la contribución perdón, esta es indirecta, metano. Ya, pero directa. Hace fuego, ¿no es cierto? Y combustiona carbón, combustiona madera y se va a la atmósfera de la ciudad. Anhídrido carbónico, se va agua, se va calor. Ahora, si ese carbón, esa leña, tiene azufre o algún otro tipo de contaminante, estos se van a la atmósfera. Y ahí tenemos nosotros un efecto directo. Un efecto indirecto es lo que le comentaba. Usted consume carne de vacuno y está favoreciendo a la industria ganadera intensiva y la crianza de grandes cantidades de animales. Favorece la incorporación de metano a la atmósfera. El anhídrido carbónico, el metano y el agua son uno de los componentes principales del aumento del efecto invernadero. Y el aumento del efecto invernadero ha causado, ¿no es cierto?, aumento de la temperatura global, una tendencia al aumento de la temperatura global. Y colectivo, bueno, súmele a nivel mundial lo que hace cada hoguera para las distintas fiestas. En Chile, 18 de septiembre, y en otra parte, no sé, el 4 de julio, en otra parte, los días nacionales. Otro ejemplo. Todos aspiran a tener un auto. ¿Ya? Es la evidencia de la realización de las personas. El auto. ¿Ya? Cuando se es joven, se quiere tener un buen auto, ¿no es cierto? Porque también el auto se usa como un complemento de la seducción. El auto, obviamente, demandó recursos en su construcción. El auto, cuando usted se desplaza, consume energía, agrega CO2, agrega agua, agrega calor. ¿Ya?
Cuando usted lo maneja, su contribución es directa. Cuando usted suma todos los autos que hay en un determinado país, suma todos los autos que hay en el mundo entero, bueno, hay una huella ecológica colectiva. Colectiva. Entonces, cuando uno satisface sus necesidades, genera huellas ecológicas directas, huellas ecológicas indirectas. Y como estamos teniendo a un modelo de civilización que se está replicando a nivel mundial, ya basado en modelo industrial, por no decir neoliberal, ya el modelo industrial, y somos alrededor de 7.000 millones de personas. Los chinos, que tenían un tipo de desarrollo económico, ya están teniendo un modelo más neoliberal, los chinos, para qué decir de los rusos. Entonces todo eso va sumando, y no solo suma, dicho sea de paso, no solo suma, sino que tiene un efecto multiplicador. Por eso que se puede entender, ¿no es cierto?, las marchas del 18 de octubre del 2019 dicen no al modelo. Queremos otro modelo. ¿Cuál modelo? No sabemos todavía. Se piensa que a consecuencia del trabajo de los constituyentes va a salir un nuevo modelo. Es lo que creemos nosotros. Es la esperanza que tenemos. Pero no es fácil. No es fácil fundamentalmente por dos razones. Primero, que no es fácil ponerse de acuerdo en una democracia que quiere ser plena, por un lado. Y por otro, el modelo actual es un modelo hegemónico y es muy atractivo para el ciudadano común y corriente por las aspiraciones que tenemos. Yo quiero tener un autito, bueno, tuve un autito, quiero tener 2 autos, uno para mí y otro para mi señora. Quiero tener 3 autos, o sea, un tercer auto, uno para mi hijo mayor que esté en la universidad. Quiero tener, ¿no es cierto?, en cada pieza un televisor, quiero tener un microondas, quiero tener un lavavajilla, quiero tener refrigerador, quiero tener una casa en la playa, además de la casa. ¿Se nota cómo va subiendo la cuestión? Ese es el modelo aspiracional. ¿Ya? Ciertamente, desde una cierta perspectiva, la gente tiene derecho a aspirar cosas, a aspirar una mejor calidad de vida. ¿Ya? El concepto es que lo que vamos a entender nosotros por calidad de vida. Actualmente tenemos un concepto de calidad de vida que le está haciendo daño, ¿no es cierto?, al entorno. Y esto se viene desarrollando a partir de la revolución industrial, pues si no, esto no es de ahora, se ha ido intensificando a partir de 1900, a partir también de la revolución científica y tecnológica, que ha ido bajo el concepto, ¿no es cierto?, que la naturaleza es infinita. Ahora sabemos nosotros que la naturaleza no es infinita, sino es finita. Y la Tierra no es un sistema abierto, sino que es un sistema semicerrado, semiabierto. Recibe la energía, pero se tiene que dar vuelta en lo que tiene, en términos de materia e información. Ahora, aquí hay efectos de 2 modelos de desarrollo socioeconómico. ¿Ya? La huella ecológica, ¿no es cierto? Aquí tenemos un modelo basado en el crecimiento no regulado de la población. Y este es un modelo, ¿sí? ¿De casualidad está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿O no? No, o sea, al menos a mí no veo. No sé si a los demás se ve. No, Oye, estoy terminando la clase, son las 12:53 y recién me vienen a avisar
que no estoy compartiendo esto, ingeniero civil y Es que ahora ambiental. que usted dijo, aquí se ve, ahí, Pero si obvio, ¿cómo voy a ahí estar hablando, capté. cómo voy a estar hablando sin compartir? Perdida, chiquillo. ¿Cómo voy a estar hablando? ¿Cómo voy a estar hablando? Nueva función. ¿Cómo voy a estar hablando sin mostrarles las cuestiones? ¿Y dónde están ustedes durante la clase? Fíjate que llevo por lo menos media hora, tengo el reloj aquí, media hora hablando, asumiendo que... ¿Eso lo vieron? ¿Aló? No, profe. ¿No es? Y resulta que ustedes me pidieron que adelantara la prueba, y esto en materia de la prueba. ¿Ya? Por lo cual, todas las dudas que ustedes tengan respecto de esta clase, ¿ya? Vamos a revisarlas en la hora de atención de alumno. Pero no comprenderás que no le voy a repetir la clase ya en los 30 minutos. Yo estaba convencido, son 15 personas, 14 personas, como alguien antes nos dijo, profesor. Un ejemplo de la huella ecológica, ya, esto ya, de un periódico que mostró la huella ecológica del agua. Fíjese usted que para hacer una copa de vino, como la que estoy mostrando yo, se necesitan 120 litros de agua. Para hacer 1 kilo de papa, se necesitan, para tener 1 kilo de papa, se necesitan 900 litros de agua. Para tener 1 kilo de pan batido, se requieren 1.300 litros de agua. Para hacer un par de zapatos de cuero, se requieren 16.600 litros de agua. Para hacer una taza de té, se requieren 30 litros de agua. Comprenderán ustedes que hacer un vaso de vino, ¿ya? Desde el punto de vista de la huella del agua, consuma más, porque el vino es mucho más procesado que el té. Para obtener una manzana común y corriente, se requieren 70 litros de agua. Para tener 1 kilo de carne, se requieren 16.000 litros de agua. 1 kilo de carne. Y para tener 1 litro de leche, se requieren 1.000 litros de leche. Fíjese usted la relación que hay entre 1 kilo de algo y el consumo de agua. Las huellas ecológicas mejor estudiadas son las huellas ecológicas del agua y del mar. Aquí está quien consume más. ¿Ya? Eso de HAG se refiere a hectáreas globales. Ciertamente Norteamérica es quien más consume agua. Países su huella ecológica es mayor. ¿Ya? Los países africanos tienen una huella ecológica menor. El HAG es la hectárea global. La hectárea global es una unidad usada para describir el impacto del consumo humano. El déficit ecológico. El déficit ecológico es la diferencia entre lo que tenemos y lo que consumimos. También se llama giro ecológico. La diferencia entre lo que tenemos y lo consumimos. Si usted en el banco tiene 1 millón de pesos, ¿ya?
y requiere por cualquier razón, ¿no es cierto?, 1.200.000 y el banco le pasa a usted el 1.200.000, tiene 200.000 como déficit. Y el banco le va a cobrar a usted y reharto como sobregiro. ¿Ah? Ustedes pueden calcular, ¿no es cierto?, lo que disponen como estudiantes universitarios en términos de dinero para vivir el mes y cuánto gastan. Si están gastando más, están entrando en sobregiro. ¿Cómo lo resuelven? Probablemente le pidan prestado a alguien, le pidan prestado a los papás, qué sé yo, etc. Por ejemplo, Chile, el año pasado, al 18 de mayo, entró en sobregiro ecológico. Eso significa que el país al 18 de mayo se había consumido todos los recursos que tiene. ¿Cómo obvia el problema Chile? Bueno, importando. Porque la capacidad de Chile, ¿ya?, es de 3,5 hectáreas globales por persona. Si usted se pasa, o los chilenos nos pasamos, de 3,5 entramos en sobregiro ecológico. ¿Qué es lo que ocurrió en mayo del 2005? En mayo del 2005 estábamos consumiendo 4,3 hectáreas globales por persona. Como eso es más que 3,5 a mayo, entramos en sobregiro ecológico. Es lo mismo que lo que le puede pasar a una familia que vive, ¿no es cierto?, con 600.000 pesos al mes, y esos 600.000 pesos al mes ya le dura hasta la tercera semana. Y la cuarta semana tiene que entrar en lo que la gente llama la bicicleta. ¿Ya? Y en algunas personas, ¿no es cierto?, lo que gana les sirve para cubrir sin problema las 2 primeras semanas. Y queda con problema sobregirada, ¿no es cierto?, con las 2 semanas siguientes. Y eso genera tensión. El promedio general a nivel mundial por persona es de 1,6 hectáreas globales. Ese es el promedio, 1,6 hectáreas globales. Nosotros estamos más que el promedio, 4,5. ¿Por qué? Porque en el norte tenemos mucho mineral, ¿no es cierto?, que lo podemos transar en el comercio, en el mercado internacional. Y nos llegan dólares que compramos alimentos y otras cosas, medicamentos. El sur, ¿no es cierto?, está lleno de bosques y se favorece también la agroforestía, o la forestía, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no comemos celulosa, pero la celulosa la podemos exportar y llegan dinero. Y el centro de Chile, bueno, buen clima, buen suelo, y podemos practicar la agricultura y podemos practicar la agroindustria y podemos practicar la fruticultura. Entre ellas producción de vino. Y los vendemos, las frutas las vendemos. Y con la platita que nos llega por las exportaciones, bueno, podemos exportar recursos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Algunas vitales y otras suntuarias. Importamos autos, suntuarios. Importamos programas, software. Importamos hardware. Importamos, ¿no es cierto?, equipamientos sofisticados para trabajar en la industria, en la minería, en la agroindustria, en la universidad, etc. Bueno, pucha, me inquietaron, pues, chiquillos, porque ¿cómo voy a estar hablándole media hora, una hora, sin mostrarle algo? Así que esto se lo voy a subir al Moodle, la clase grabada, para que el día jueves analicemos la temática. Esto lo podemos haber hecho ya en la clase de la semana subsiguiente, pero como la adelantamos, no vamos a poder hacerlo y tenemos que, yo, por las dudas que tengan, explicar algunas cosas, sobre todo este modelo que está aquí. En cualquier rato se va a cortar la cuestión, ya sé que ya no se cortó. Bien, chiquillos y chiquillas, voy a parar acá.